¿Tú crees que las series de narcos son las responsables de la violencia en México? Vamos a hablar de Narcos México 2. Antes de empezar el video, recuerda que si no estás suscrito al canal, es muy importante que lo hagas para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos y estés al tanto de todo nuestro contenido. Si llegas al final de este video y te gusta, no olvides darle like, comentarlo y compartirlo. Narcos México es una serie original de Netflix que es un spin-off de Narcos que contaba la historia del narcotráfico en Colombia y la vida de Pablo Escobar. La serie mexicana tiene un elenco increíble y una producción de primer nivel que incluye a Diego Luna, José María Yáspic, Teresa Ruiz, Alfonso Dosal. Y en la nueva temporada vemos nuevos personajes interpretados por Jesús Ochoa, Fabio Medina, Mariana Treviño, Scott Maineri, entre otros. En la serie mexicana tenemos como protagonista a Miguel Ángel Félix Gallardo, un narcotraficante que se hizo muy poderoso y muy famoso a finales de los 70 y principios de los 80 en México y es interpretado por Diego Luna. En la primera temporada, Félix Gallardo es perseguido por Kiki Camarena, un agente de la DEA que fue interpretado por Michael Peña y al final de la primera temporada es asesinado por los narcotraficantes, lo cual mete en muchos problemas a la organización de Félix Gallardo. En la segunda temporada vemos las consecuencias de este asesinato y todos los problemas que le atrajo el matar al agente de la DEA a Miguel Ángel Félix Gallardo y cómo es que va a hacer para salir de este problema. A diferencia de la primera temporada, que muestra a un Félix Gallardo muy poderoso, muy rico, con muchos aliados tanto en el narcotráfico como en la política, la segunda temporada retrata a un Félix Gallardo mucho más solo y mucho más triste. Más allá de los problemas que le trajo matar a Kiki Camarena, en realidad vemos que Félix Gallardo es un hombre muy solitario, que a pesar de tener muchísimo dinero y poder, no es un hombre feliz. El arco del personaje es muy interesante y el desarrollo del mismo va mucho de la mano con la actuación de Diego Luna, por supuesto. Tiene muchos matices en su actuación que le dan mucho valor al personaje, pero también ayuda mucho la dirección, el guión y la fotografía. Sobre todo en los primeros 3 o 4 episodios, la estética está muy bien cuidada, hay escenas y tomas muy bien logradas que logran transmitirte esa sensación de vacío del personaje. Los 10 episodios de la segunda temporada de Narcos fueron dirigidos por Amat Escalante, Andrés Valls y Marcela Said. 3 directores que hicieron un trabajo excepcional. Amat Escalante es un mexicano conocido por retratar temas de violencia en México, por lo que sabe muy bien manejar el tema y la estética y combinarlos para dar un producto tan entretenido como reflexivo, y es quien dirigió la mayoría de los episodios. Luego tenemos a Andrés Valls, que es un colombiano más conocido por hacer televisión y también participó en la primera temporada y Netflix lo volvió a reclutar para la segunda. Marcela Said es la única directora y es una documentalista, por lo que también sabe muy bien cómo contar una historia real y desde un tema basado en una investigación, pero no ficticio. Debo decir que los episodios dirigidos por Amat Escalante son los que más me gustaron, quizás son los más pesados de ver, pero también son los más crudos. Se nota mucho la influencia de sus trabajos previos llevados a una producción de millones de dólares. Narcos es una serie que es muy convincente, no solo porque los sucesos fueron reales o por las actuaciones, sino por todo lo que hay detrás: la producción, la dirección, el guión, la fotografía, etc. La serie es el resultado de un rompecabezas muy bien armado que, a diferencia de lo que se pudiera pensar, tiene muchas pretensiones artísticas. Es una serie que creo que es capaz de ganar premios, pero es muy juzgada por el tema. En alguna crítica de esta segunda temporada leí que era comparable con El Padrino y no creo que sea para tanto, pero sí es una serie muy rescatable. Lo que tiene es mucha influencia del cine de mafiosos y tiene referencias explícitas a Scarface o al mismo Padrino o al cine de Martin Scorsese, que si estás familiarizado con este tipo de productos, es una serie que te va a gustar mucho y que tiene muchos guiños de este tipo de cine. Narcos México 2 está situada en los 80, entonces tiene muchas referencias de esa época. La primera temporada también está muy bien contextualizada, pero creo que las referencias de los 80 son mucho más identificables porque es una época que por la cultura popular estamos familiarizados con ella. La música, la ropa, la cultura, la forma de hablar, todo está perfectamente contextualizado. Justo como a la mitad de la serie tomaron alguna decisión de dirección que dejó atrás todas esas referencias y todos esos guiños
que parecían ser divertidos y se convierte en una serie mucho más pesada de ver y mucho más dramática. Se centran mucho más en la historia y en todas las conexiones que tenían los narcotraficantes con la política en México. No se vuelve aburrida, pero se vuelve mucho más pesada de ver y creo que no es una serie apta para maratonear. Creo que con ver 2 o 3 episodios es suficiente, darle una pausa, un respiro y continuarla algún otro día. Lamentablemente, México es un país donde reina la violencia y Narcos precisamente retrata esa parte del país, cómo la violencia y el narcotráfico se apoderaron de México. Entiendo que existe la llamada narcocultura, pero no creo que Narcos la refuerce, sino todo lo contrario. A diferencia de otras series, Narcos México se encarga de dejar a los narcotraficantes y a los políticos como los verdaderos villanos del país en la historia. Sé que hay otras series que sí refuerzan el estereotipo del narco poderoso y las intenciones aspiracionales, pero no es el caso de Narcos. Además, esta es una serie que se ha vuelto muy popular en todo el mundo y no solo en cierto sector de la población, como ocurre con otras producciones, por lo que las intenciones de la serie son muy distintas. Como ya decía, Narcos México tiene muchas pretensiones artísticas que no tienen otras series y tiene talento que no tienen otras series. He visto en redes que los actores son muy juzgados cada vez que dan su opinión sobre la política o sobre la violencia en el país y les recriminan el hecho de participar en una serie como Narcos, pero no creo que ellos sean los culpables o que la producción sea la culpable de la violencia en México. Y justo la serie es importante porque retrata una realidad. No es un documental y tiene eventos dramatizados con fines de entretenimiento, pero la serie está basada en una investigación que trata de ser lo más fiel posible a la realidad. Creo que el hecho de que exista esta llamada narcocultura le puede restar importancia a la serie o puede ser juzgada, como sucede en las redes sociales, pero cuenta la historia de México reciente y no nos podemos salvar de ella porque es algo que ya sucedió. Como vi en una entrevista de Diego Luna por el estreno de la serie, son eventos que cada vez se acercan más a nuestra realidad, que cada vez se acercan más a lo que ya conocemos en la historia reciente y son más impactantes porque ya estamos familiarizados con los personajes y no solo con los narcos, sino también con los políticos y con todos los eventos coyunturales que suceden en la serie. Creo que es injusto tachar, o al menos a Narcos, como la responsable de la violencia en México, porque esto es algo que ya sucede desde hace muchos años y la serie justo se encarga de retratar cómo es que surgió y cómo evolucionó para llegar al punto en el que estamos ahora. La producción de una serie no va a empeorar ni va a mejorar la violencia en el país, porque además no es el único lugar víctima de esto. La serie de Colombia tampoco es culpable del narcotráfico en Colombia y hay muchos libros y mucho material de la época en la que se basaron para desarrollar este tipo de contenido y retratar el contexto lo más fiel posible. A pesar de que en Narcos México 2 hay muchos más eventos cambiados y dramatizados que en la primera parte, creo que es mejor que la primera temporada, o al menos me parece porque la tengo más fresca, pero para mí fue mucho más convincente. No sé si habrá tercera temporada porque justo se van acercando más a la actualidad y ya llegarían más o menos a la era del Chapo, y ya hay serie del Chapo también producida por Netflix, pero no está conectada a Narcos porque son otros actores y otra producción, entonces no sé si lo harán todo de nuevo. Al final de la segunda temporada dieron pistas de que la historia podría seguir a Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, interpretado por José María Jaspic, pero también ya hay una serie del Señor de los Celos que no tiene nada que ver con Netflix, pero la gente ya está familiarizada con este personaje, entonces tendrían que hacer un producto mucho mejor, de mucha mejor calidad, que no sería muy difícil porque la serie del Señor de los Cielos no es muy buena, pero tendrían que reiniciar todo también para contar una nueva historia convincente y más apegada a la realidad. Esta temporada es la despedida del protagonista Miguel Ángel Félix Gallardo, el personaje de Diego Luna. Entonces, si la dejan hasta aquí, creo que estaría bien, no pasaría nada, hasta estaría mejor. Pero dependiendo del éxito que tengan, supongo que podrían hacer otra cosa que a lo mejor ya ni siquiera tendría que ver con Narcos México, sino podría ser en alguna otra parte del mundo o podría ser algún otro tipo de spin-off. Narcos México 2 es una serie que me gustó mucho, que me gusta mucho desde la primera temporada. El arco de los personajes y el desarrollo de la historia es muy bueno. No creo que una serie sea la culpable de la violencia en México. Es una serie que vale muchísimo la pena ver. Quizá es un poco difícil de terminar de ver en una sola noche o en una sola sentada, pero vale muchísimo la pena invertirle tiempo a los 10 episodios de la segunda temporada.
Hasta aquí mi opinión de Narcos México 2. Si tú ya viste esta serie, no dudes dejar en los comentarios qué te pareció. ¿Crees que es mejor que la primera temporada? ¿Crees que las series de narcos son las responsables de la violencia en México? Déjalo en los comentarios. Yo soy Enrique Blancas y me puedes encontrar en las redes que están apareciendo aquí abajo. No olvides que estás viendo muchas pelis y nos vemos en el próximo video.